1.000.000.000 de corazones conmovidos, el sorprendente encuentro entre un ciego y Jesús revelado. Alejandro, un hombre de 28 años, camina despacio por las estrechas calles de su pueblo, cada paso resonando como un eco de su lucha interna. La vida ha sido un camino difícil y sinuoso, marcado por la oscuridad de su ceguera y la incertidumbre que lo rodea. A pesar de su ferviente deseo de aprender y compartir su pasión por la historia, siente el peso de las miradas despectivas de sus compañeros de universidad. Cada susurro a sus espaldas, cada risa oculta, se convierte en un dolor punzante que le atraviesa el alma. ¿Cómo puede demostrar su valía cuando el mundo lo ha etiquetado como insuficiente? Las palabras de su madre resuenan en su mente. Los verdaderos ojos están en el alma. Pero en ese momento de soledad, se pregunta si realmente es suficiente. La dignidad que le ha inculcado parece escurrirse entre sus dedos como arena, y la esperanza comienza a desvanecerse. La biblioteca del pueblo es su refugio, pero incluso allí, el conocimiento se siente lejano, como si una barrera invisible lo separara del resto del mundo. La historia que anhela explorar, tan rica y llena de vida, se convierte en una carga que lo abruma en lugar de inspirarlo. Hoy, después de una dura jornada universitaria, Alejandro vuelve a casa con el corazón agrio. El desprecio que ha sentido en las aulas pesa sobre sus hombros como una losa. Toma un respiro profundo, intentando calmar la tormenta dentro de él, pero es inútil. Los pensamientos oscuros invaden su mente. Luchar por un sueño parece un sacrificio en vano. ¿Está destinado a ser solo un eco en la sombra de aquellos que lo comparan con su discapacidad? Su deseo de demostrar que su ceguera no define su capacidad se siente como una carga innecesaria. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sus pies lo llevan, casi sin querer, hacia la pequeña capilla que se alza a las afueras del pueblo. Allí, encuentra una calma que se siente ajena, una oportunidad de huir de la realidad que lo rodea. Se sienta en un banco, su mente llena de dudas y su corazón agitado. ¿Por qué seguir luchando? ¿Hay un propósito en su constante batalla? La angustia se transforma en un grito ahogado mientras sus manos tiemblan al tocar la fría madera del altar. Cierra los ojos, buscando consuelo. En su interior, un torbellino de emociones amenaza con desbordarse en lágrimas. En ese instante, la presencia de algo más grande lo envuelve, y siente un susurro que atraviesa su tristeza. ¿Es posible que Jesús esté a su lado? La idea de ser visto, aunque solo en espíritu, trae un nuevo destello de esperanza. Su lucha no es solo personal. Hay un propósito en su dolor, pero la presión persiste, y la pregunta que ronda su mente se torna más urgente. ¿Podrá realmente transformar su vida y, de este modo, a los demás? La historia que susurra dentro de él aún no ha sido revelada, pero el temor lo paraliza. ¿La valentía será suficiente para desatar su voz en el vasto universo que lo observa desde las sombras? Alejandro salió de la capilla sintiéndose un poco más ligero, como si el peso de sus pensamientos hubiera disminuido, aunque no desaparecido por completo. Caminó con determinación, pisando el suelo con más firmeza. La idea de un propósito más grande había comenzado a brotar en su corazón, y con cada paso, esa semilla pareció alimentarse de su angustia. Si puedo cambiar el mundo que me rodea, se repetía en un murmullo casi imperceptible. Al llegar a su casa, se sentó frente a la mesa donde siempre había soñado escribir. La hoja en blanco lo miraba con un desafío silencioso. Quería dar vida a una historia, pero las palabras se sentían aún más esquivas que antes. Sin embargo, esa noche,
En lugar de dejarse vencer por la frustración habitual, decidió estructurar sus pensamientos. Con el tacto de sus dedos sobre el teclado, comenzó a escribir sobre su vida, su ceguera y cómo la historia había sido su refugio y su prisión al mismo tiempo. Las palabras fluyeron, transformando la incertidumbre en una narrativa que, aunque cruda, lo liberaba de sus demonios internos. Día tras día, su proceso de escritura se volvió una terapia. La biblioteca dejó de ser solo un lugar para estudiar, convirtiéndose en su terreno de investigación, un campo de un mundo rico en historias por descubrir. Allí, se empapaba de relatos de aquellos que habían enfrentado sus propias adversidades. Héroes invisibles que desafiaban las expectativas. Tomaba notas, escuchaba audiolibros, absorbía cada fragmento de conocimiento con frenesí, dejando que la pasión lo guiara en un mar de curiosidad. El siguiente paso fue más complejo: compartir su trabajo. Tomar la decisión de exponer sus pensamientos a otros lo aterrorizaba. Sabía que el temor a las críticas podía ser paralizante. Sin embargo, Alejandro se dio cuenta de que su historia podía resonar en otros como un eco de esperanza. Comenzó a planear un pequeño blog donde publicaría sus escritos, intentando crear un espacio donde su voz pudiera ser escuchada. El lanzamiento de La historia en la oscuridad se convirtió en un hito en su vida. Poco a poco, comenzó a recibir comentarios. Al principio la mayoría eran anónimos y pudo tambalearse entre el miedo y la anticipación. Pero entre ellos, encontró palabras de aliento, de personas que se identificaban con su lucha. Cada notificación se sentía como un abrazo que llenaba ese vacío que antes lo acompañaba. Sin embargo, no todo fue positivo. Había voces críticas que, como sombras, intentaban erosionar su confianza. Mensajes que surgían desde el anonimato, dudando de su capacidad para conectar con otros. Con cada ataque, una chispa de determinación brotaba dentro de él. Si había quienes deseaban derribarlo, también había quienes lo apoyaban. La visión de su blog se amplió al pensar que no solo estaba contando su historia, sino que establecía un puente para la empatía. Alejandro decidió tomar acción ante los comentarios despectivos. Una noche, inspirado por todas las historias que había encontrado en sus lecturas, se preparó para dar su primera charla en una pequeña librería local. Era solo un esfuerzo y un primer paso, pero la adrenalina en sus venas lo empujaba hacia adelante. Si puedo tocar un corazón, vale la pena, se repetía. El día de la presentación se enfrentaba al mismo público que temía en sus aulas universitarias. Sin embargo, esta vez había una diferencia. Ya no era el chico ciego tratado como un inferior, sino un narrador, un testigo de su propia historia. Con el micrófono en la mano y una pequeña brújula de coraje, Alejandro se preparaba a compartir su verdad. El momento de enfrentar no solo sus temores, sino también las opiniones de aquellos que lo miraban desde prejuicios, estaba a punto de llegar. Las luces se vegan a apagar. El murmuro de la multitud se convirtió en un silencio expectante mientras él respiraba hondo, una última pregunta danzando en su mente. ¿Estaría preparado para la reacción a su voz? El silencio era palpable, cortado solo por el suave goteo de sus pensamientos. Alejandro tomó una respiración profunda, sintiendo cómo la ansiedad y la emoción competían por dominarlo. La sala estaba llena, pero esa multitud ya no era un conjunto de rostros indiferentes. Eran personas con historias entrelazadas, cada una con su propia lucha, quienes quizás habían llegado allí buscando respuestas, o simplemente un poco de consuelo. Con una voz temblorosa al principio comenzó a hablar. Cada palabra parecía retumbar en las 4 paredes del lugar, resonando en su propio ser. Contó sobre su vida, la oscuridad que lo había rodeado desde temprana edad, y cómo ahora, gracias a la escritura, la luz comenzaba a filtrarse. Para su sorpresa, a medida que hablaba, el miedo se fue desvaneciendo, y en su lugar, una calidez llenaba su pecho. Sentía que estaba siendo escuchado, que su historia matizaba un momento de conexión real. Cada comentario, cada susurro del público lo animaba más. Algunos a menudo asentían,
Otros tenían los ojos húmedos, y él empezaba a decirse a sí mismo que su voz importaba. Sin embargo, no pudo evitar que una sombra de duda se colara en su mente cuando recordó las palabras hirientes que había recibido en línea. Se recompuso y se dedicó a erradicar la negatividad a base de compartir su luz interior. La ceguera no es solo una limitación, es una forma diferente de ver el mundo, expresó convencido, como si eso pudiera derribar cualquier oposición que quedara. Cuando terminó, un aplauso surgió como un torrente cálido, llenándolo de energía. Se sintió aliviado, pero al mismo tiempo, una incertidumbre nueva se apoderó de él. ¿Era esa la última vez que iba a sentir esa euforia, o era solo un pequeño paso en un camino lleno de desafíos? El compás de su crecimiento personal giraba en torno a la respuesta a esa pregunta. La charla fue más allá de lo que había imaginado. Comenzó a recibir mensajes de personas que deseaban dialogar, compartir sus propias experiencias y conectarse con él. El miedo a ser juzgado se transformó en algo más fuerte, una red de apoyo, un grupo de almas en busca de resonancia. Cada interacción lo animaba a seguir adelante. No obstante, la lucha interna no quedó atrás. Con cada nuevo elogio, una parte de él se asustaba, sintiendo que podía no estar a la altura. Las críticas persistentes en su blog resonaban en su mente como un eco obstinado. Una noche, desvelado y abrumado por esos pensamientos negativos, se sentó a escribir de nuevo. Esta vez, no solo contaría su historia, planeó escribir sobre los obstáculos que aún sentía, la fragilidad de su autoestima, la sombra de la duda y el deseo de no defraudar las expectativas que otros tenían de él. Luego, un mensaje de un usuario anónimo llegó a su bandeja de entrada. La frase era clara y directa. ¿Por qué te molestas en contar tu historia si solo estás buscando la aprobación de otros? Esta provocación golpeó con fuerza, y aunque había esperado que pudiera desequilibrarlo, en realidad le encendió una llama. No escribía para ser aprobado, escribía para explorar su verdad. Esa revelación activó un nuevo impulso en él. Quizás había algo más profundo que desear alcanzar el éxito. Lo que realmente necesitaba era libertad. Siguió escribiendo a través de la noche, la determinación en cada palabra reafirmándose. De repente, una idea brillante comenzó a tomar forma en su mente. Una segunda charla, una historia más profunda y reflexiva, donde se comprometiera a abordar sus inseguridades y vulnerabilidades. Pero para definir ese camino, primero necesitaba reconciliarse con su propio valor, un proceso que no sería fácil. La angustia lo invadía, pero también la necesidad de superar sus limitaciones. Un nuevo capítulo lo esperaba, y no estaba solo. El apoyo de aquellos que escucharon su voz le había mostrado que la conexión humana podía disipar la soledad. Con un suspiro firme, Alejandro se preparó para su siguiente paso. Quería difundir su transformación, y al hacerlo, exigir que su verdad fuera escuchada aún más. Sin embargo, en el fondo de su ser, esperaba que el siguiente encuentro no solo lo expusiera a un público cautivo, sino que lo empujara hacia un abismo de autodescubrimiento que lo llevaría a un lugar inesperado. Mientras tanto, en la penumbra de su habitación, preguntándose sobre la próxima historia que contaría, una oscuridad acechaba los bordes de su mente, como un recordatorio de que el crecimiento nunca es lineal. ¿Lograría enfrentar lo que se cierne? Las horas pasaron rápidas entre la calma y el caos de sus pensamientos. Alejandro se sentó en su escritorio, rodeado de hojas llenas de garabatos y reflexiones. La pregunta que se repetía en su mente era clara. ¿Cómo podía transformar esa conexión efímera de su última charla en algo que resonara a un nivel más profundo? La zancada entre su mundo interior y el exterior se tornaba cada vez más desbalanceada, y ese abismo se sentía tanto un reto como una oportunidad. Decidió comenzar su nueva charla con una historia personal que llevaría a la gente a su vulnerabilidad más cruda. Recordó con precisión una de las últimas visitas al médico, donde su visión se volvió un tema de conversación inevitable.
Mientras el doctor le hablaba sobre las opciones de tratamiento, un dolor familiar se instaló en su pecho. Era la sensación de ser visto a través de un prisma de compasión, pero también de inquietud. Una lucha constante entre su deseo de ser normal y la aceptación de su realidad. Esa experiencia le proporcionaba una plataforma perfecta para abordar la lucha no solo con su ceguera, sino también con su autovaloración. Con cada palabra que escribía, emergían viejas heridas que había intentado curar. Luchó contra la tentación de endulzar los momentos difíciles, de convertir la tristeza en melancolía. Sin embargo, al entregarse plenamente a su dolor, comenzó a entender que la autenticidad era la clave. Escribir se convirtió en un acto de liberación. Con cada frase, se conectaba más con su esencia, descubriendo que su historia no solo pertenecía a él, sino también a quienes luchaban con demonios similares. Noche tras noche, sus dedos danzaban sobre el teclado con fervor, plasmando cada experiencia amarga y cada destello de esperanza. Alejandro se dio cuenta de que al abarcar sus propias heridas, estaba ofreciendo una luz a quienes lo leían. El desafío no era sumar historias, sino aprender a narrar las suyas sin miedo a ser juzgado, sin el temor de no estar a la altura de las expectativas ajenas. A medida que se acercaba la fecha de su próxima charla, la presión creció dentro de él. La oscuridad que lo había acechado comenzó a intensificarse, llevándolo a cuestionarse si realmente era capaz de sostener la imagen de un líder vulnerable. Era un dilema que le producía ansiedad, un tira y afloja entre la ilustración de su propia fortaleza y la incertidumbre de su futuro. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, se sentó en un banco, absorbido por el murmullo de la vida que continuaba a su alrededor. Su mente divagaba mientras la brisa fresca acariciaba su cara. Justo en ese momento, se percató de algo fundamental. La aceptación de sus propias fragilidades no lo debilitaba. Así, dejó de resistirse a las corrientes de autocrítica y las expectativas externas. Era tiempo de abrazar su historia y, sobre todo, de vivirla. Decidido a llevar consigo esa lección, volvió a casa y escribió varios párrafos sobre el valor que había encontrado al aceptar sus imperfecciones. Entendió que su autenticidad podría incluso humanizarlo ante aquellos cuyas experiencias eran más oscuras aún. Con cada palabra, sentía cómo se desataba un nudo en su interior. La conexión que había buscado, la búsqueda de algo más significativo, empezó a florecer en su escritura. Sin embargo, a medida que se aproximaba el evento, las críticas de su pasado comenzaron a surgir como sombras en su mente. La ansiedad afloró de nuevo. Tenía la sensación de que se avecinaba una batalla. Alejandro sabía que tendría que enfrentar sus propios fantasmas, aquellos que había estado evitando. La noche anterior al evento, una tormenta se desató en su mente. Enfrentarse a un público mayor era un paso monumental, una oportunidad llena de consecuencias. ¿Cómo proceder sin dejar que las viejas heridas reabiertas interfirieran en su avance? Se sentó en su cama, mirando la pantalla en blanco de su laptop, sintiendo el caos en su interior. ¿Lograría enfrentar sus miedos? ¿O esos ecos del pasado lo apresarían en una espiral de duda? Mientras escribía sus pensamientos finales en un cuaderno desgastado, una imagen vio emergiendo en sus reflexiones. La posibilidad de convertirse en la voz que daba esperanza a otros y, a la vez, en su propio Salvador. En ese preciso instante comprendió que la respuesta no radicaba solo en ser un líder, sino en ser un ser humano, abierto y vulnerable. Con un último suspiro, se levantó y miró por la ventana. Las nubes amenazaban con otra tormenta, pero él ya no estaba en calma antes de la tempestad. Ahora estaba listo. El momento de la verdad se acercaba rápidamente, y con la voluntad renacida, Alejandro era consciente de que la batalla más significativa era la que libraría dentro de sí mismo. ¿Podría realmente permitir que su verdad brillara en medio de la tempestad que azotaba su mente? La mañana del evento llegó cargada de un aire eléctrico. Alejandro se despertó antes del alba, sintiendo una mezcla de anticipación y ansiedad.
El rostro asomado a la ventana reflejaba las nubes pesadas, ventanas de tormenta que parecían empatizar con su turbulenta psique. En la penumbra, se echó un vistazo al espejo, buscando un indicio de fortaleza que lo impulsara hacia adelante. Sin embargo, vio más sombras que luces, y eso lo llevó a reflexionar. La conversación interna que solía abandonar en el silencio de su mente se volvió urgente. «Hoy voy a enfrentar mis miedos», se repitió, decididamente. El mantra resonó en sus pensamientos mientras se preparaba, un intento de reafirmar su nueva perspectiva ante el mundo. La aceptación de sus imperfecciones no solo era un consuelo, se había convertido en un desafío que estaba decidido a conquistar. Cada prenda que se ponía era un paso más hacia el escenario, hacia lo desconocido. Cuando llegó el momento de salir de casa, la lluvia comenzó a caer. En ese instante, la tormenta exterior se transformó en una metáfora. Por un lado, pensó en cómo esa lluvia podría deshacer su nuevo compromiso. Por el otro, cómo podía simbolizar una purificación de esos viejos temores. La dualidad de la situación le llevó a meditar sobre su misión, convertir su vulnerabilidad en poder. Con cada gota que resonaba contra el suelo, reafirmaba su objetivo de hablar desde su verdad y no desde el eco de sus inseguridades. El ambiente en el lugar del evento era electrizante, lleno de una multitud que representaba tanto a los escépticos como a aquellos que buscaban una conexión genuina. A medida que los minutos avanzaban, un juego incontrolado entre la adrenalina y el pánico comenzó a dominar su cuerpo. Se unió a otros ponentes en el backstage, donde sonrisas nerviosas y comentarios de aliento impregnaban el aire. En esos momentos crucibles, se sintió atraído hacia una persona en particular. Ella era una mujer de mirada cálida, que parecía percibir las tormentas internas de cada uno. Se acercó a él y le dijo: «Te admiro por lo que estás a punto de hacer. Recuerda que el poder de tu historia puede iluminar a quienes están perdidos». Esa simple declaración encendió en él un sentido renovado de propósito. Reconoció que estaba ahí no solo para narrar su vida, sino para crear un puente de entendimiento entre las luchas individuales. Mientras le tocaba el turno de subir al podio, Alejandro observó a las caras que lo miraban con expectación. Sintió que el peso de cada historia desconsolada que conocía se centraba en él. ¿Estaba listo para abrir su corazón? La respuesta no era sencilla. Cerrar los ojos, respiró hondo, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones. Sin querer, sus manos empezaron a temblar levemente. En ese instante, todo lo que había trabajado parecía desvanecerse ante la posible reverberación de su voz temerosa. Al iniciar, su voz se quebró ligeramente. Sin embargo, el momento no era uno de debilidad. Era un símbolo de lo que había decidido ser: humano, auténtico. Cada palabra fluía de su interior, cada anécdota era una construcción sobre la aceptación que había abrazado recientemente. Sus ojos, aunque desprovistos de luz, comenzaron a brillar al reconocer que su historia no estaba sola. Era un complemento de las narrativas compartidas del público. A medida que avanzaba, un sentimiento de conexión emergió. Un momento de revelación inesperada ocurrió cuando en medio de su discurso, se permitió compartir una experiencia íntima que había sido un estigma en su vida. Las viejas críticas, los ecos de su pasado, se convirtieron en impulso, y comprendió que al exponer esa parte de su ser estaba desmantelando de inmediato su carga. Sin embargo, lo que realmente lo sorprendió fue un murmullo creciente entre el público, que lo obligó a continuar. Esa energía lo empujó aún más, revelando la habilidad de convertir el miedo en empowerment. Todo lo que había temido se transformó en una forma de aliento, un disparador de comprensión más profunda. Al finalizar su discurso en medio de un mar de aplausos, Alejandro sintió el peso del mundo levitarse de sobre sus hombros. Pero a medida que la ovación se intensificaba, una inesperada sombra apareció en su mente. Aquella voz crítica que había confrontado lo retó en un sutil susurro. ¿Fue suficiente? No había terminado.
La duda surgió como una nueva forma de tormenta. ¿Tendría la capacidad de llevar su historia más allá, de transformar su vulnerabilidad en un faro para otros? En el corazón de la ovación, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba, y que cada paso posterior sería tanto una batalla como un desarrollo. La necesidad de profundizar en su autenticidad se convertía en una responsabilidad, y la expectativa de lo que podría lograr lo llevó a enfrentar una nueva decisión. En ese tumulto de emociones antes de retirarse del escenario, sus ojos se encontraron con los de la mujer que lo había inspirado. Con la determinación resonando en su pecho, comprendió que la verdadera batalla no solo era por su voz, sino por el poder de cada historia que lo acompañaba. ¿Estaría preparado para enfrentar las historias de otros mientras seguía lidiando con las suyas? La luz del escenario aún brillaba en sus ojos, pero más allá de la ovación, el eco de su discurso resonaba en su mente. Alejandro no podía evitarlo. Estaba inmerso en una mezcla de orgullo y duda. El reconocimiento que había sentido en el escenario, ese empoderamiento, palidecía ante el desconcierto que lo acompañaba. ¿Cómo podía dar un paso más? ¿Cómo utilizar este momento como un trampolín hacia una autenticidad más profunda? Salió del recinto envuelto en la multitud, repleto de cuerpos que se movían como sombras en su mente. La emoción inicial se transformó en un remolino de pensamientos. Se sentó en un rincón discreto y respiró. Lo que había hecho era monumental, pero en su interior sabía que debía ir más allá. La mujer de la mirada cálida había dejado una huella en él. El poder de tu historia puede iluminar a quienes están perdidos, reverberaba en su cabeza. Tenía que descubrir cómo su propio viaje podía convertirse en algo mayor, en una plataforma para ayudar a otros que, como él, luchaban en silencio. Pero, ¿qué historias estaba dispuesto a escuchar? ¿Qué verdades aún no había confrontado? En su mente, las preguntas giraban como un torbellino. Recordó momentos de su vida que había dejado atrás, las inseguridades que llevaba en su espalda desde la infancia, los miedos que lo habían mantenido anclado a la mediocridad. Se dio cuenta de que había compartido su lucha, pero aún no había indagado en la profundidad de las historias ajenas. No había realmente escuchado. La ausencia de respuestas claras lo invadió. La verdad era que sentía una inexplicable necesidad de conectar, de transformarse en un faro para otros. Pero eso requería una apertura que no sabía si tenía. Se preguntó qué pasaría si empezara a explorar las historias de quienes lo rodeaban. La idea encendió en él un nuevo propósito. Decidido a tomar acción, levantó el teléfono y empezó a buscar grupos de apoyo y foros donde podía escuchar y compartir. Necesitaba entender cómo cada experiencia podía ser un ladrillo en la construcción de una nueva narrativa. Así, aprendería a practicar lo que había predicado, el poder de la vulnerabilidad. Cada historia que escuchara sería un peldaño hacia un nuevo Alejandro, uno que no solo abría su corazón, sino también se atrevía a abrir el de otros. La mañana siguiente, se sentó en un café local, observando a las personas que entraban y salían. Decidió que a partir de ese momento, su misión sería clara: empoderar a quienes no se sentían escuchados. Conectarse con ellos, no desde un lugar de salvación, sino de comprensión mutua. Quería ser el testimonio de que la vulnerabilidad no era solo un camino hacia la libertad personal, sino una aventura colectiva que podía conectar corazones. Al regresar a casa comenzó a escribir un blog. Se preguntó cuáles eran sus propios límites. ¿Podía realmente mantener esta conexión genuina? La idea le generaba tanto entusiasmo como miedo. Pero esta vez, estaba dispuesto a seguir adelante, enfrentar cada nueva historia con la valentía que había aprendido en su discurso. Sin embargo, luego de un par de días, el entusiasmo inicial empezó a ceder ante la incomodidad. Las primeras interacciones no eran fáciles, y se sintió vulnerable al abrir su propia historia a desconocidos. Era una sensación extraña que lo llevó a cuestionarse nuevamente. ¿Qué tal si no podía ayudar a nadie? Esa sombra de duda volvió a asomarse, más insistente. En su mente, el eco del público lo presionaba. ¿Sería suficiente contribuir a su propio camino mientras intentaba ayudar a los demás?
La lucha entre el deseo de ser un faro y el miedo a no estar a la altura aumentaba. Así, mientras sus dedos se detenían sobre el teclado, una notificación emergió en su teléfono. Era un mensaje de esa mujer. Le decía que había leído su discurso y se había sentido inspirada. ¿Te gustaría charlar y explorar maneras en las que podríamos colaborar en un proyecto juntos? La pregunta retumbó en su pecho. El miedo y la adrenalina se entrelazaron en su interior. ¿Estaría preparado para enfrentar no solo sus propias dudas, sino también la oportunidad de unirse a otro corazón? La bombilla de posibilidad iluminaba su mente, pero la elección de dar el siguiente paso empezaba a gestarse. ¿Se atrevería a aceptar la invitación y, en el proceso, embarcarse en un viaje que cambiaría su vida y la de otros? El día amaneció frío y nublado, un reflejo perfecto del torbellino interno que Alejandro enfrentaba. La notificación en su teléfono lodó su mente mientras trataba de encontrar claridad. Colaborar con esa mujer significaría abrir una puerta que había mantenido cerrada por tanto tiempo. Desde aquel discurso, la idea de ayudar a otros había tomado forma, pero ahora se sentía abrumado por la presión de la posibilidad. Las horas pasaron lentas en el horizonte de su pensamiento. No podía evitar los ecos de su propia experiencia, una historia interrumpida, llena de vacíos y anhelos. Cada relato que había escuchado en los foros de apoyo lo había moldeado, empujado a revisar sus propias cicatrices. Comenzaba a entender que el primer paso hacia la conexión genuina era aceptar que sus huellas eran tan valiosas como las de quienes lo rodeaban. Se dio cuenta de que el miedo a no estar a la altura era en realidad un reflejo de su inseguridad. Entonces, consciente de ese dilema, decidió no dejarse llevar por la confusión. Así que tomó una decisión audaz. Respira profundo y, con los dedos temblorosos, respondió al mensaje. Claro, me encantaría. Estoy dispuesto a escuchar y aprender. Su respuesta fue un simple destello de valentía, pero también un puente hacia lo desconocido. La mujer, llamada Clara, le contestó rápidamente con entusiasmo. Se acordaron de un encuentro en un parque cercano, un lugar relajante donde podrían hablar abiertas y sinceramente. Alejandro sentía que cada palabra de esos mensajes era un paso más hacia su propio crecimiento. El día de la reunión llegó, y mientras caminaba hacia el parque un eco de inseguridad lo precedía. Se recordó a sí mismo que la vulnerabilidad era una fuerza, no una debilidad. Revisitó sus razones para estar allí, conectar, entender y compartir. Al llegar, Clara le recibió con una sonrisa cálida que disolvió un poco de su ansiedad. Ella fue la primera en hablar, animada por un propósito similar, despierta ante el poder de las historias y su potencial para transformar realidades. Alejandro escuchó atentamente y con cada palabra sus dudas se disipaban, reemplazadas por un sentido de propósito. A medida que intercambiaban anécdotas y reflexiones, Alejandro comenzó a revelar aspectos de sí mismo que había mantenido en silencio. Contó sobre sus inseguridades más profundas y el objetivo que se había propuesto. Clara, a su vez, compartió sus propias batallas y la forma en que había aprendido a utilizar su historia para empoderar a los demás. En ese momento, se dieron cuenta de que no solo estaban conectando con las palabras, sino también con las emociones que las acompañaban. Fue entonces cuando algo nuevo brotó en Alejandro. La voz al interior que antes susurraba dudas, ahora retumbaba con claridad. Sentía que no solo era posible ayudar a otros, tenía la capacidad de crear algo trascendente. Decidieron que su próxima fase incluyó crear contenido juntos, pero no solo basado en sus historias, sino invitando a otros a participar. Les interesaba hacer de la vulnerabilidad una conversación colectiva, explorar cada rincón de la experiencia humana. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de esbozar un plan, Clara mencionó un obstáculo que ambos ignoraban: su propia lucha diaria con el miedo a verse expuesta. Siento que cada vez que hablo hay una sombra de juicio. ¿Cómo podemos ser un faro si tememos ser apagados por la crítica? Su declaración resonó en Alejandro, como si disipara la niebla que creía haber superado. Las palabras de Clara fueron un recordatorio poderoso. El miedo siempre estaría presente,
pero era su respuesta lo que definiría su camino. Alejandro, ante la revelación del verdadero reto por delante, reflexionó sobre cómo podrían enfrentar juntos el dilema de la crítica y el temor. Mientras la conversación se profundizaba, Alejandro sintió la urgencia de no solo contestar a su miedo, sino de desafiarlo. De repente, se dio cuenta de que su viaje hacia la autenticidad no era solo sobre él, sino sobre cómo llevar a cabo el trabajo necesario para abrir el diálogo con los demás, para conectar en sus vulnerabilidades, pero a la vez armarse de valor en el proceso. Así, mientras diseñaban su pizarra de sueños para el futuro, una pregunta flotó entre ellos. ¿Podrían transformar sus propios miedos y experiencias en una herramienta que empoderara a otros, cambiando así la narrativa del autojuicio por una de aceptación? La inquietud de lo que se vendría lo llenó de una mezcla de ansiedad y anticipación. Alejandro sabía que esta colaboración podría ser el momento decisivo que tanto había estado buscando, pero a la vez permitió que su mente se inundara de incertidumbre. Lo que aún no sabía era el impacto real que esta nueva conexión tendría en su vida, y el efecto metamórfico que ejercería sobre su percepción del propósito personal. Pero, a pesar del caos que sentía, una chispa de determinación brotó en su pecho. Estaba listo para enfrentar no solo sus dudas, sino para desafiar un mundo que, hasta ahora, había tenido miedo de confrontar. Mientras comenzaban a concretar sus ideas, otra notificación iluminó su teléfono, esta vez de una persona del pasado, alguien que no esperaba volver a escuchar. Necesito hablar contigo. Hay algo importante de lo que debemos discutir. El antagonismo del pasado regresaba para un nuevo encuentro. ¿Estaba Alejandro preparado para lidiar con lo que significaba esa conexión, justo cuando comenzaba a formar una nueva? La sala oscura cargaba con la tensión de recuerdos no resueltos. Alejandro apagó el teléfono, sintiendo cómo el eco de la notificación resonaba en su mente. Esa voz del pasado era un recordatorio de viejas heridas, de fracasos que aún no había superado. Se encontraba en una encrucijada. Abrir esa puerta significaba revisar un capítulo de su vida que había intentado cerrar. Sin embargo, la decisión de enfrentar este desafío no podía tomarla a la ligera. Mientras caminaba hacia su hogar, la imagen de Clara y la emprestada energía que había surgido de su encuentro se desvanecía, reemplazada por la ansiedad apremiante de lo que vendría. ¿Cómo podría ser un guía para otros si no podía lidiar con sus propios demonios? Esa inquietante pregunta se cernía sobre él, un recordatorio constante de que su viaje hacia la autenticidad estaba lleno de obstáculos. Esa noche, mientras reflexionaba sobre las posibilidades que había discutido con Clara, se dio cuenta de que no podía evitar el pasado. Enfrentarlo significaría arriesgarse a reabrir heridas, pero también podría ser una oportunidad para sanar. A menudo había temido que las revelaciones de su historia pudieran convertirse en una carga, pero le surgió la idea: ¿y si su vulnerabilidad se convertía en una herramienta de sanación tanto para él como para aquellos que lo rodeaban? Este pensamiento marcó un cambio en su diálogo interno, de cuestionar su valor a visualizarlo como una fortaleza. Comenzó a escribir en su diario, un ritual que había abandonado en el mar de obligaciones diarias. Palabras fluyeron de su mente a la página, cada línea un intento de dar sentido a sus emociones. La angustia, el miedo y finalmente, la esperanza. A medida que llenaba las hojas con sus pensamientos más profundos, se dio cuenta de que cada experiencia compartida podría convertirse en un faro para otros que atravesaban tormentas similares. Cada página nutría su retroalimentación emocional, y la sensación de empoderamiento comenzaba a crecer. Era como si cada palabra pronunciada en voz alta durante la conversación con Clara aumentara en precisión. En el proceso de redactar sus propios pensamientos y sentimientos, sin darse cuenta, empezó a dar forma a sus ideas creativas para el proyecto que estaban gestando. El poder de la vulnerabilidad se convirtió en su mantra, una declaración de que sus imperfecciones no lo hacían menos digno, sino más humano. Sin embargo,
La incertidumbre acerca de la conversación con la persona de su pasado seguía acechando. Las palabras no reveladas y las emociones reprimidas eran una carga que debía liberar. Alejandro sabía que no podría avanzar en su nueva misión de empoderar a otros si no cerraba el ciclo con quien lo había marcado profundamente. Finalmente, se armó de valor y contestó el mensaje. ¿Cuándo podemos hablar? Enviarlo fue un acto de liberación, una decisión que desató una mezcla de ansiedad y anticipación. Esa conexión no solo significaba confrontar viejos sentimientos, sería un nuevo paso hacia su propia transformación. No podía predecir cómo lo afectaría, pero sospechaba que ese encuentro podría ser la clave para abrir otras puertas, incluso dentro de su colaboración con Clara. En los días siguientes, Alejandro se dedicó a elaborar un esquema de contenido, enfocándose en la vulnerabilidad como temática central. Siguió investigando acerca de métodos para abordar el miedo a la exposición, sintiendo que cada paso lo acercaba más a su objetivo. Era consciente de que, para crear un espacio seguro para los demás, primero necesitaba crear ese espacio en su propio corazón. La fecha del encuentro con la persona del pasado llegó. Una nube de incertidumbre flotaba sobre él. Alto, con una bebida en mano, esperó a que esa figura reconocible, pero distante, entrara por la puerta. Justo cuando su mirada se encontró con la de ella, sintió cómo las viejas heridas comenzaban a resquebrajarse. Este encuentro no sería solo una confrontación, sería una oportunidad. Como un destello en la penumbra, supo que se acercaba un momento de verdad que podría definir, una vez más, su camino. Pero mientras el encuentro se iba acercando, otra notificación en su teléfono lo interrumpió. Clara quiere discutir algo urgente. Es sobre el proyecto. La urgencia del mensaje resonó en su mente y su corazón latió con fuerza. De repente, se dio cuenta de que se encontraba entre dos mundos. Una historia del pasado que clamaba por resolución y una nueva narrativa que apenas comenzaba a formar. Alejandro debía decidir rápidamente dónde quería invertir su energía. Al mirar hacia el futuro, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba y que su propia voz podría ser la clave para iniciar una conversación que transformara no solo su vida, sino la de aquellos que escucharan. La pregunta ahora ya no era si estaba preparado, sino si estaba listo para dar el siguiente paso. ¿Sería capaz de enfrentar tanto su pasado como su futuro? ¿O dejaría que el miedo lo arrastrara de nuevo? Alejandro sintió que su mente se alzaba entre tensiones opuestas. Por un lado, el anhelo de cerrar un capítulo doloroso, y por el otro, la emoción de lanzar un proyecto que podía cambiar su vida y la de otros. La incongruencia entre esas dos expectativas le generaba un nudo en el estómago. Sabía que cada paso que tomara debía ser estratégico. No podía permitir el desasosiego de su pasado interferir en su presente. Mientras el reloj avanzaba, se preparó mentalmente. ¿Qué es lo que realmente quiero? Esa pregunta reverberaba, y a la vez despertaba una parte de él que ansiaba la autenticidad. En su mente, el encuentro con aquella persona del pasado se dibujaba como una escena de alto voltaje emocional, un cruce que podía redirigir su vida. La necesidad de sanar ese dolor y transformar sus experiencias lo empujaba a actuar, y la inquietud se convertía en su motor. Cuando el encuentro finalmente se concretó, la atmósfera se sintió densa. La cafetería, con sus aromas a café recién hecho y pastelillos, contrastaba con la gravedad que saturaba el ambiente. Alejandro dejó que los recuerdos fluyeran. El tiempo no había erosionado completamente las heridas. La mujer que entró ya no era la misma que había conocido. Había cambiado, pero sus ojos reflejaban un entendimiento que él podía reconocer. La carga entre ambos seguía presente, pero había una oportunidad de redención. «Ana», dijo al verla, y esa sola palabra implosionó en su interior, evocando años de memorias y emociones que creía enterradas. La presencia de Ana lo llevó de inmediato al pasado, a las decisiones mal tomadas, las palabras no pronunciadas y las promesas olvidadas. Todo su ser le pedía que se liberara de esos fantasmas. La conversación inició con titubeos,
como un baile entre dos que conocían el paso pero temían el tropiezo. Sin embargo, cada palabra que intercambiaban permitió que la verdad comenzara a emerger. Ana había sentido su dolor, lo había vivido desde su propia perspectiva, y de alguna manera también había estado atrapada por el peso de ese pasado compartido. Alejandro se dio cuenta de que cada expresión de Ana era un reflejo de sus propias luchas y desgarramientos. Este intercambio no era solo un ejercicio de confrontación, sino un acto de liberación. Cada revelación que emergía en esa mesa café a café necesitaba ser procesada. Alejandro empezó a verbalizar sus miedos, sus arrepentimientos y su deseo de sanación. Mientras hablaba, algo en su voz adquiría fuerza. No se sentía solo en su batalla. El poder de la empatía se apoderó del espacio, entrelazando sus historias de una manera más profunda. Sin embargo, las sombras aún acechaban su intento de cierre. Empezaba a entender que no podía forzar el olvido, sino más bien buscar la aceptación y la comprensión. Nuevas preguntas comenzaron a surgir en su mente. ¿Hasta qué punto su deseo de sanar dependía de las respuestas que escucharía de Ana? Fue entonces cuando comprendió que, a pesar del valor de esas respuestas, el camino hacia su crecimiento personal no podía estar condicionado por la búsqueda de aprobación. Cuando finalmente sus miradas se encontraron, Alejandro sintió una ola de comprensión. No eran responsables de las decisiones pasadas, pero tenían el poder de decidir cómo avanzar desde aquí. La empatía floreció, y tras unas pocas horas intensas de diálogo, comenzó a encontrar paz. La combinación de la vulnerabilidad y la apertura en esa conversación podría influir en cómo él vería las narrativas de su propia vida y del proyecto con Clara. Al salir, una sensación de ligereza lo acompañaba. Mientras caminaba, sus pensamientos giraban. Se daba cuenta de que su destino no estaba escrito por otros. Cada paso que daba, hacia el pasado o el futuro, era una elección personal. Con la mente más clara y el corazón más tranquilo, su teléfono resonó. Clara quiere que te reúnas esta tarde. Es sobre el proyecto y necesita que estés presente. La decisión que debía tomar era inminente. A medida que se acercaba al lugar de la reunión, un nuevo dilema se alzaba ante él. La conexión que había forjado con Ana lo había renovado, pero ahora se enfrentaba a la presión de cumplir con las expectativas de Clara. Tenía que equilibrar la carga emocional de su historia y sus nuevas aspiraciones. Sabía que, en esta nueva fase, no podía permitirse retroceder. Con una nueva determinación, se armó de valor y avanzó hacia el futuro que anhelaba, sin dejar de lado su pasado, pero sin permitir que lo definiera. La historia de su vida estaba tomando un giro inesperado, y Alejandro sintió que este era un momento crucial. El instante donde su verdadero viaje para empoderar a otros comenzaba a despegar. Y mientras se adentraba en esa sala de reuniones, una pregunta le sobrevino. ¿El camino hacia mi propósito está realmente alineado con mi verdad? ¿O seguiré divagando entre las sombras del pasado? Sin embargo, el eco de su propia voz ya no era una carga, sino un faro que iluminaba lo que estaba por venir. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas de la sala de reuniones, iluminando el rostro de Alejandro con un resplandor suave y esperanzador. Mientras se sentaba frente a Clara, sintió que llevaba consigo no solo su historia, sino también las resoluciones que había comenzado a formar en su vida. La reunión tenía un aire distinto, un matiz de autonomía decidido a no ceder ante las sombras de la duda. Hoy no solo estamos aquí para hablar de nuestro proyecto, comenzó Clara, su voz rebosante de convicción. Estamos aquí para compartir la visión que tenemos para crear un espacio donde otros puedan contar sus historias. Tu último encuentro fue crucial, Alejandro. Tienes una energía que puede inspirar a otros. Su aliento profundo había resonado con una claridad penetrante. Cada palabra parecía conectar las piezas dispersas del rompecabezas que Alejandro había estado intentando armar. Aquí estaba el verdadero propósito, el motivo por el cual había empezado a abrirse y compartir. Alejandro sintió un calor en su pecho. Claramente, su viaje no fue en vano.
Se animó al escuchar a Clara validar lo que él había logrado a través de su vulnerabilidad. Esta no era solo una charla para hablar, era una puerta abierta hacia el futuro que anhelaba. «Estoy listo para dar lo mejor de mí», afirmó, y esta vez, la decisión era más que una promesa. Era un compromiso transformador. Mientras levantaban el velo sobre los planos del proyecto y su estructura, Alejandro comenzó a visualizar un aluvión de posibilidades. La idea de crear un espacio donde las historias de vida se compartieran, donde cada voz importara y cada relato tuviera su lugar, despertó una chispa en él. Sabía que no se trataba solo de contar historias, era sobre la conexión humana que podía surgir al compartir la verdad y la lucha personal. Con cada idea que fluía, comprendió que su viaje de autocrecimiento lo había llevado a la realización de un propósito superior: ser un catalizador de cambio empoderando a otros a través de la narrativa. Cada palabra que intercambiaba con Clara erigía un puente hacia una transformación colectiva. La energía en la sala se volvía casi tangible. El espacio vibraba con el potencial de la misión que estaban construyendo. Conversaron sobre el formato, el enfoque y la forma de incorporar historias de personas con diversas trayectorias. Alejandro se sintió inspirado al pensar que ese nuevo camino en auge podría romper barreras y proporcionar un refugio seguro. Con el trabajo encargado de cada uno, Alejandro se sumergió en la tarea de conectar con distintas personas, invitándolas a compartir su historia. La recuerdo como un fuerte viento que lo empujaba a seguir adelante. Cada nuevo encuentro se convertía en un ladrillo en el profundo mar de empatía. Históricamente, había sido un oyente, pero ahora, en su despertar personal, comenzó a asumir el rol de facilitador. Reconocía que aunque había batallas internas aún por afrontar, su voz se había convertido en un faro en medio de la tormenta. Cuando quiso saber cómo había influido en sus nuevos interlocutores de su comunidad, no pudo evitar una sonrisa. Sus encuentros trascendían lo superficial. Las historias emergían como torrentes de sinceridad. Cada confidencia era un paso más hacia ese lugar de entendimiento mutuo. Por primera vez sentía que su ceguera representaba un don que le permitía ver el mundo en su complejidad. Un día, mientras se sentaba con un joven que había luchado con su propia historia de discriminación y abuso, se sintió en un punto de quiebre. El joven, al relatar su viaje, lo miró a los ojos y una conexión profunda se formó. «Gracias por dejarme ser yo mismo y contar mi historia. No sabía que alguien podría comprenderme realmente», dijo el joven, y las palabras resonaron en el corazón de Alejandro. Se dio cuenta de que no solo estaba ayudando a otros, estaba sanando las partes de sí mismo que aún llevaban cicatrices. El proyecto fue tomando forma y resonando en sucesos de cambio en la comunidad. Pronto comenzaron a organizar encuentros donde las personas compartían sus relatos, seguidos de momentos de reflexión y celebraciones. En medio de una de esas sesiones, Alejandro observaba cómo las luces de la esperanza brillaban en los rostros de aquellos que una vez se sintieron perdidos. En esos momentos de conexión, vislumbró no solo los cambios en sus vidas, sino también su propia transformación. La confianza que había cultivado en sí mismo se alimentaba de cada voz que resonaba al unísono, desafiando la concepción de la vulnerabilidad como debilidad. Las sombras del pasado ya no acechaban con la misma fuerza. Alejandro había llegado a aceptar que su viaje personal estaba intrínsecamente ligado al de los demás. Lo que había comenzado como un intento de encontrar su voz se había convertido en un movimiento transformador, donde todos compartían sus relatos en un ciclo de sanación. Finalmente, al mirar hacia atrás, supo que había conquistado una gran victoria personal. Su ceguera, una vez percibida como su mayor limitación, se había transformado en su mayor fortaleza. Con el tiempo entendió que el camino no siempre sería recto, que habría curvas inesperadas. Sin embargo, estaba preparado para enfrentarlas con coraje, sabiendo que no estaba solo. Cada historia compartida y cada conexión hacía más fuerte y más robusta la red de amor y entendimiento que habían forjado. Con una sonrisa, Alejandro concluyó una de las sesiones, recordando las palabras de su madre.
Los verdaderos ojos están en el alma. Había aprendido a ver el mundo de maneras nuevas, no solo con los ojos, sino con el corazón. La historia que había comenzado en la oscuridad había revelado su propósito en la luz. Y con cada latido de su pasión, Alejandro no solo había cambiado su vida, sino también la vida de aquellos que decidieron abrir su corazón. Ahora sabía que su voz era más poderosa que cualquier sombra que pudiera habitar su mente. Y con ese conocimiento, el horizonte se extendía ante él, lleno de posibilidades y de personas que aún necesitaban ser escuchadas. Así, Alejandro se comprometió a seguir adelante, a persistir en su misión. No solo iluminar su vida, sino también ser faro para muchos más. En su mundo, el eco de sus pasos resonaría como un símbolo de esperanza y superación, una historia definitivamente revelada. Mientras el sol se ponía en el horizonte, también lo hacía una etapa de su vida. Con confianza renovada, Alejandro decidió que este era el momento de no solo vivir su verdad, sino también de dejarla brillar. No esperen ni un segundo más para compartir esta inspiradora conclusión. Si realmente valoran las historias de superación personal, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse más relatos emotivos y transformadores. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se beneficien de estas narrativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Finalmente, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión luminosa. Este es el momento de mostrar su apoyo. No se lo pierdan.